Fue mi gente, es John Aguavi. En esta oportunidad sigue la debacle de los demócratas con el tema de Kelmar Abrego García, este ciudadano de El Salvador que fue deportado a El Salvador y que eso es aparentemente ahora el escándalo más grave en los Estados Unidos, ¿ok? Es que un ciudadano de El Salvador fuese deportado de vuelta a su propio país porque estaba en Estados Unidos de forma ilegal y porque encima de eso había sido designado no solo por un juez de inmigración, sino por el panel de apelaciones de inmigración como un peligro de seguridad y por ende no podía estar bajo fianza tampoco. Pero eso aparentemente es terrible y por eso político demócrata tuvo que visitar directamente a este prisionero, por lo menos tratar de hacerlo. Resulta que el senador demócrata Chris Van Hollen fue directamente hasta El Salvador para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Ahora me parece curioso, ¿verdad? Que personas como este de senador demócrata muy poco le pareciera importar lo que está pasando en Estados Unidos, a estadounidenses, a ciudadanos estadounidenses. Yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá ido a visitar este senador a los militares, a los veteranos que duermen en las calles, que están en la indigencia? O a los veteranos que tienen que esperar por horas y horas para ser atendidos en sus citas médicas. O, por ejemplo, a los barrios y ver a las personas que están en estado de zombificación, adictos a las sustancias. ¿En qué momento habrá este sujeto tomado algún interés en lo que está pasando en Estados Unidos, en los ciudadanos a los que él dice representar? Y no solo eso, resulta que este mismo senador, Chris Van Hollen, votó en contra de la aprobación de la ley Laken-Riley a inicios de este año, la cual exige la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados acusados de delitos relacionados con el robo y otorga a los fiscales generales estatales el poder de demandar al gobierno federal por fallos en la aplicación de leyes migratorias. Y obviamente que tiene el nombre debido a Laken-Riley, quien perdió la vida a manos de un inmigrante indocumentado venezolano, ¿ok? Entonces vamos a ver a Chris Van Hollen haciendo el absoluto ridículo. Observen. Board my flight for San Salvador. The goal of this mission is to let the Trump administration, to let the government of El Salvador know that we are going to keep fighting to bring Abrego Garcia home until he returns to his family. I hope to meet with representatives of the government. I hope to have the chance to actually see Kilmar and see what his condition is. But we are going to keep fighting because this is a miscarriage of justice. The Supreme Court has ruled 9-0 that he was illegally taken out of the country and put in a prison in El Salvador. And this is about due process. Entonces miren, he hecho un video hablando en profundidad de este caso. Voy a dejar el vínculo en la descripción nuevamente por si quieren entender todos los detalles, ¿ok? Pero nuevamente, él está diciendo que él va a hacer todo lo posible hasta que Abrego García esté de vuelta en los Estados Unidos en su hogar. Es un ciudadano de El Salvador. Él no tenía el derecho a quedarse en Estados Unidos. Se quedó en Estados Unidos por años, de forma ilegal. Trató de obtener asilo de múltiples formas, inclusive con un cuento de que estaba siendo perseguido por una pandilla que ya en El Salvador ni siquiera existe, porque en El Salvador hay un presidente que no está a favor de los criminales, que no defiende a los criminales, que no antepone los intereses de los criminales por encima de lo de los ciudadanos de bien, decentes, honrados. Entonces, miren, no solo es este sujeto que está buscando sus 15 minutos de gloria por medio de hacer este absoluto show del ridículo. Resulta que también hay otros demócratas que están buscando el tener una vacacioncita pagada por los contribuyentes a El Salvador, ¿ok? Resulta que 2 demócratas de la Cámara de Representantes están solicitando una visita oficial de una delegación del Congreso a la prisión de El Salvador, Secot, donde un hombre de Maryland ha estado. Un hombre de El Salvador. Esto es USA Today. Un hombre de El Salvador, no un hombre de Maryland, un hombre de El Salvador, ¿ok? Mire, yo estuve recientemente en Shanghai, estuve recientemente en Chongqing. A mí, por lo menos yo esperaría que si se fuese a hacer un artículo sobre mí en USA Today, que no pusieran Aquaviva, un hombre de Shanghai, ¿ok? Un hombre de Maryland, obviamente tiene que ser un hombre del Kremlin, ¿ok? Ha estado detenido a pesar de un fallo de la Corte Suprema que fue deportado injustamente. Entonces, quieren realizar una verificación del bienestar de Kelmar Abrego García, estos 2 representantes demócratas. Una vez más, una vacacioncita a El Salvador. La clase de vacacioncita que no se hubiesen atrevido a tomar antes de la llegada de ese supuesto terrible dictador Nayib Bukele, ¿ok? Curioso, ¿verdad? Curioso. Ahora sí, están ansiosos por poder ir a El Salvador, ¿ok? A visitar, a hacer un tour guiado por la Secot.
Ahora, resulta que cuando Chris Van Hollen llega a El Salvador, lo atendieron, pero le dijeron, mira, me voy a culpar, pero no tenemos espacio, no tenemos tiempo para estar dándole un tour guiado a un político demócrata tratando de hacer postureo político de forma tan ridícula en la prisión del Secot, que tenemos trabajo real que hacer. Entonces esto fue Chris Van Hollen haciendo una conferencia de prensa después del momento en el que se da cuenta que no iba a poder visitar a su prisionero favorito. Also told his wife and family that I would try to meet with Mr. Abrego Garcia while I was here. So I asked the vice president if I could meet with Mr. Abrego Garcia. Her provisions to go visit CCOT. Taking a tour of CCOT, I just want to meet with Mr. Abrego Garcia. I asked, he said he needed a little more time. Entonces, miren, nuevamente, esto es absolutamente ridículo, pero para esto es para lo que quedaron los demócratas, ¿ok? Ahora, antes de continuar, y tienen que ver lo que dijo J.D. Vance. Tienen que ver lo que J.D. Vance le dijo a un periodista en Twitter, lo dejó, pero realmente en la calle, ¿ok? Así como quedó Chris Van Hollen cuando trató de llegar a la Secot para que le dieran un tour guiado, ¿ok? Pero antes vamos con el patrocinador de este video, y como siempre es el caso, es CyberGhost VPN. Antes de continuar con el video, quiero agradecer rápidamente a CyberGhost VPN por patrocinar el canal. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Ahora, una VPN es esencial para poder proteger tu privacidad digital, ya que cada vez que navegas por internet hay muchas miradas siguiéndote y ni siquiera ese modo incógnito te protege completamente. Tu proveedor de internet, el departamento de informática de tu escuela o trabajo, o incluso tu propio router Wi-Fi en tu casa, puede rastrear lo que haces en línea. Aquí es donde entra en juego CyberGhost VPN. Solo tienes que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y de esa forma cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie, ni siquiera CyberGhost VPN, podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming, así que puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y demás. Puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, así que es perfecto para compartir con amigos y familiares. Y ahora, lo mejor de todo es que si utilizas el vínculo que está en la descripción de este video, puedes obtener CyberGhost por tan solo $2.03 al mes y con 4 meses gratis. Esto equivale a un 83% de descuento. Encima de eso tienen una garantía de reembolso de 45 días, así que realmente no tienes nada que perder. Este es un producto excelente que recomiendo sin dudar, y encima de eso, si te registras a través del enlace que está en la descripción del video, también estás ayudando a este canal a poder seguir creando contenido como el que estás viendo. Así que ahora volvamos al video. Ahora miren, quiero mostrarles un pequeño intercambio que ocurrió entre Scott Jennings, el analista republicano, en CNN sobre este caso. Escuchen esto. Their view of it is that public. It's an El Salvador citizen who was sent back to El Salvador, who was in the country illegally, who, according to some people in his long process, which does include an existing deportation order, believes that he has an affiliation with MS-13. As I said, there's no version of this man's life where he comes back. And let me say one more thing. The people that want him brought back need to understand something. If the president of El Salvador releases him, and we do facilitate his return, when he lands in this country, one of two things will happen. He will be arrested, and then he'll either be sent back to El Salvador, where he is now, or some other country that I promise you don't want to go to. He's not going to be allowed to come back and live in this country as though he is a U.S. citizen. That's literally the definition of tyranny, right? So here's what's going to happen. We're going to throw him in jail. No, there's a thing called the rule of law and due process, which has not been followed in this case. And if I have a slightly optimistic take on this, I actually think this is going to come back to bite the Trump administration, because what's going to happen is the next time this goes up the court system, they have absolutely zero credibility to say, don't worry, you can file a habeas petition, you can get your person back. The courts are not going to allow this to happen. And the idea that the Trump administration has the right of fiat to just decide to ship somebody off to another country, that is fundamentally opposed to everything a constitutional democracy They have the ability to deport people who have deportation orders. Do they not? He got due process. He has a deportation order. But then why didn't they make that argument? Withholding of his removal order. So he was in the country a bit temporarily. Why did he have a withholding? Because an immigration judge ruled that. But why? What was the argument? Because he was fearful of a gang that hasn't existed in El Salvador for 4 years. There's more of that gang in Los Angeles than there is in El Salvador. That's not for us to decide.
Entonces, George Jennings dice, bueno, hay más integrantes de esa pandilla actualmente en Los Ángeles. La razón por la que él supuestamente no podía ser deportado de vuelta a El Salvador. Hay más integrantes de esa pandilla en Los Ángeles actualmente que en El Salvador. Entonces ya ese argumento dejó de tener validez hace años, si es que en algún momento lo tuvo, ¿ok? Porque recuerden, él solamente se inventó, Abrego García solamente dijo, ¿ok? Esta historia años y años después de haber ya estado viviendo de forma ilegal en los Estados Unidos y después del momento en el que sus anteriores intentos de permanecer en Estados Unidos hubiesen fracasado. A partir de ese momento es que aparece esta historia de que la mamá vendía en una empresa y por eso lo estaban persiguiendo. Pero bueno, miren. Ahora les quiero mostrar lo que fue un tweet de J.D. Vance respondiéndole a Jesse Singal, un periodista o intento de periodista, quien dice: subirse al carro de Trump significa ser tonto o fingir serlo. J.D. Vance puede haber hipotecado su moral y su legado, pero no es tonto. En realidad, no cree que nadie proponga 20 millones de ensayos. Más bien, sabe que tiene partidarios muy, muy tontos. J.D. Vance responde y dice: odio estas tonterías petulantes y presumidas. Sé que tengo la razón y la gente debe ser tonta o inmoral para discrepar conmigo. Es una forma fácil de vivir porque así nunca tienes que pensar seriamente en por qué tu visión del mundo justifica la invasión masiva del país que mis antepasados construyeron con sus propias manos, ¿ok? Después, él continúa y dice: ninguna de estas personas puede articular un estándar de deportación que, uno, satisfaga a los críticos de izquierda de la política migratoria de la administración y, dos, satisfaga con sus intuiciones sobre lo que se requiere del debido proceso, tres, que sea viable dadas las limitaciones y los recursos y que... 4. Permitiría la deportación de la mayoría de los inmigrantes indocumentados que pudieron entrar bajo el gobierno de Joe Biden. Quieren anular los resultados de unas elecciones democráticas. Así de simple. Y en efecto, o sea, se sabe, a ciencia cierta, que los demócratas, la izquierda en Estados Unidos, no quiere deportar a nadie. Porque ellos ven a todas estas personas a las cuales dejaron entrar durante la administración de Joe Biden en números récord como futuros votantes del Partido Demócrata. O sea, lo han dicho abiertamente Nancy Pelosi, Chuck Schumer y tantos otros más. Han dicho que el futuro debería ser uno de llevar a que todos los inmigrantes indocumentados puedan ser ciudadanos estadounidenses y obviamente con esto puedan votar, ¿okay? Entonces eso siempre ha sido la agenda. Simplemente que en los últimos años es que han estado dispuestos a decirlo públicamente. Y por eso, en efecto, nunca habrá ninguna agenda migratoria que sea realmente la del resguardo y la protección del territorio estadounidense que vaya a satisfacer las necesidades y los requisitos de los demócratas, ¿ok? Porque nuevamente ellos quieren fronteras abiertas para todos. Ahora, eso no detiene obviamente a jueces de tratar de impedir que la administración de Trump pueda deportar a inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, el día de hoy se anunció que un juez federal dictaminó que había causa probable para declarar a los funcionarios de Trump en desacato criminal por violar su orden judicial temporal que prohibía el uso de poder de tiempos de guerra de la ley de enemigos extranjeros para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas. James Bosberg, el principal juez del distrito de Washington, escribió que los altos funcionarios de Trump podrían devolver al país a las personas que se suponía debían estar protegidos por su orden judicial o enfrentar procedimientos por desacato. Nuevamente, estos son jueces que se anteponen a la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses y al poder del presidente de los Estados Unidos y dicen: no, tú no puedes deportar a inmigrantes que no tienen el derecho a permanecer en Estados Unidos. Tienes que dejarlos aquí. Increíble. Ahora les tengo que mostrar lo que ha sido el absoluto fracaso del plan que implementó 3 años atrás Gavin Newsom en California, de ser el primer estado que iba a lograr tener el acceso a la salud gratuita para todos, sin importar su estatus migratorio. Ahora, no hace falta ser un contador público, no hace falta ser un experto en la economía para entender que cuando tú tienes un estado que al mismo tiempo tú estás designando como un estado santuario y estás promoviendo e incentivando a que todos los indocumentados vayan a California, o sea, un flujo entrante incesante de personas, muchas de las cuales no van a estar aportando lo mismo que estarían aportando los que sí están allí de forma legal y que muchas veces terminan siendo una pérdida, un cargo para el gasto público y al mismo tiempo estás ofreciendo algo gratis que ellos pueden recibir, pues 1 más 1 es igual a 6.2 mil millones de deuda, de déficit, después de tan solo 3 años. Observen esto. This proposal is supported, the first state in the country to achieve universal access to health coverage. So what does that mean? It means full scope Medi-Cal, including long-term care, IHSS, behavioral health to all
low-income Californians, regardless of immigration status, regardless of their age, regardless of their immigration status. Full implementation will initiate January 2024. Gavin Newsom says the state short on funds for its Medicaid program known as Medi-Cal. The state expanded the program to cover undocumented immigrants. The governor asked lawmakers to approve another $2.8 billion in loans on top of a $3.4 billion loan issued last week. So California now making up a $6.2 billion shortfall in Medi-Cal funds. Entonces, nuevamente, aquí deberían insertar la musiquita de Curb Your Enthusiasm, ¿ok? 3 años y más de $6,000 millones en deuda. Y obviamente esto no va a ser suficiente, porque claro que no lo va a hacer, porque el sistema no funciona. Y encima de eso también tienes la fuga de capital. Más de 1 millón de personas han dejado California en los últimos 3 años. Una enorme cantidad de altos contribuyentes y de compañías y corporaciones han dejado el estado. Y al mismo tiempo, Gavin Newsom está aumentando los regalitos. Está aumentando los regalitos sin importar si eres un ciudadano o un inmigrante indocumentado. Y obviamente, no es solo Gavin Newsom quien tiene que cargar con el peso. Bueno, en realidad no es Gavin Newsom, no es el dinero de él. Dinero de deuda, dinero de los contribuyentes. Pero después es papi Estado, papi gobierno federal. Por favor, ¿me puedes dar un préstamo? Que las cosas que yo estoy regalando ahí en mi estado no están funcionando. Necesito unos 1,000 milloncitos más, por favor. Esto es como un adicto que va y cuando se le acaba el dinero para comprar la próxima dosis, él va y te vuelve a pedir y te vuelve a pedir. Y en efecto, quien se lo termina dando, quien termina dándole ese dinero, solamente está fomentando este mal comportamiento y haciendo que todo empeore. Pero bueno, miren, con eso va a terminar el video. Sin embargo, primero les recuerdo, si quieren poder empezar a resguardar sus datos y navegar de forma segura y anónima, utilicen el patrocinador de este y tantos otros videos en el canal, CyberDose VPN. Lo mejor de todo es que utilizando el vínculo en la descripción no solo pueden apoyar al contenido que hago, sino que también pueden obtener un descuento de 83%, 4 meses gratis, atención al cliente 24/7 y una política de devolución de dinero por si no están plenamente satisfechos con el servicio, aunque estoy seguro que lo estarán porque es un servicio excelente. Así que no esperen más, utilicen el vínculo en la descripción y empiezan a resguardar sus datos hoy mismo. Hasta la próxima, mi gente. Paz.